Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Como siempre, un placer saludarlos aquí en Al Caer la Noche. Yo soy Carlos Padilla, en la producción Eloy García. Bueno, pues otro episodio más tenemos aquí dentro de este espacio. Y ustedes saben que, bueno, siempre nos enfocamos con distintos temas, con distintas áreas. A veces hablamos de fantasmas, a veces hablamos de brujas y de maleficios, pero también yo creo que es importante hablar acerca de algo que es terrorífico, que es precisamente a veces nuestros propios temores, nuestros propios miedos que nos enfrentamos y que esos son a veces nuestros propios demonios a los que también pues tenemos que darle batalla, ¿no? Y para esto, créanme que tenemos a un buen amigo que me da muchísimo gusto después de un rato de no verlo y platicar con él y sobre todo con este tema, porque vamos a hablar acerca de toda esta cuestión holística, de toda esta cuestión de limitaciones y de creencias. Pero, ¿qué les parece si para empezar, pues le damos la bienvenida a Yael Trejo, a quien me da muchísimo gusto saludar aquí en Al Caer la Noche? Yael, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es padrísimo volver a encontrarnos en un lugar distinto y diferente. Cabe resaltar que está bien bonito este estudio porque aquí ya lo conozco al pie de la letra y me da Muy bien. gusto. Me da gusto poder coincidir contigo después de estar allá en donde he seguido, pues bueno, tus pasos, ¿no? Desde un inicio con el Al Caer la Noche, ese proyecto que tienes. Y bueno, hoy todo lo que vamos a hablar, ahorita que comentabas este tema de los miedos, de las brujas, de los fantasmas, de toda esa parte, siempre ha existido un tabú bien grande, ¿no? Con el hecho de, yo soy psicólogo de profesión, pero con el hecho de que yo crea en temas de magia, en temas de energía, en temas holísticos. Lo holístico es la integración del todo. Entonces, siempre digo que soy un psicólogo terapeuta, pero no convencional. Seguramente si mis maestros me escucharan hablar de todo lo que hablo, me reprobarían. Oye, pero por ejemplo, yo ahorita que estás mencionando esto, yo creo que conoces a Jorodowski, ¿no? Por supuesto. Y Jorodowski ya ves que maneja mucho ese término de la psicomagia. Él, lógicamente pues también tiene la profesión de psicólogo, es teatrero también, es cineasta. Entonces el hecho de también combinar todos estos elementos de la magia con la realidad y que lógicamente pues ha sido criticado muchísimas veces, ¿no? Y él lógicamente lo justifica desde el punto de vista creativo, ¿no? Dice, cuando la creatividad se vuelve magia, pues entonces en ese momento no tenemos limitaciones absolutamente de nada. Y en tu caso, pues qué bueno que también te vas por estos elementos no convencionales, no tradicionales y por tanto, pues se rompen esquemas, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido mi marca. Ha sido mi marca en el sentido en el que ahí hay una frase que dice, si la gente no te está odiando, algo no estás haciendo bien con tu marca, ¿no? Y entonces hay gente que precisamente me he ganado como el amor de ellos al decir, oye, pues qué padre que integres todo. Y hay gente que me ha ganado todo lo contrario al Claro. decir, qué gacho que integres todo, ¿no? Pero justamente con el ejemplo de Jorodowski, incluso el mismísimo Freud fue en Ajá. algún punto súper cuestionado con las teorías que tenía. Pero al final todo va hacia un mismo fin, porque Einstein lo dijo. Einstein dijo, más importante que el conocimiento es la imaginación. Totalmente. Imagínate, el mismísimo Einstein lo decía, ¿no? Entonces, mi camino empezó hace poco, en realidad, con el tema de la magia, del holístico, pero el tema del desarrollo humano y la inteligencia emocional siempre ha sido mi pasión. Y yo creo que por eso en donde tú me digas de lo que podamos hablar, sea de dinero, sea incluso de temas como de energía densa, llámale paranormal, de energía positiva, llámale de vibración, llámale donde tú puedas, va a caber algo de lo que yo pueda hablarte, y no porque sea todólogo, pues, pero porque todos estamos conectados de alguna manera. No, además, Yael, yo creo que el hecho de tener la cuestión de la psicología, que lógicamente a veces se va a la referencia de la conducta humana, pero dentro de la conducta humana pues también está lo extraordinario. ¿Sí me explico? A veces estas divisiones donde está lo ordinario y lo extraordinario, ¿no? Y en lo extraordinario pues puede ser todo, lo acabas de decir, la imaginación es tan importante que a veces como ser humano pensamos que no tenemos la suficiente imaginación o creatividad para llegar a lograr cosas que a veces están fuera de nuestro alcance o que a veces uno dice son tan complicadas para llegar que pues, a través de la creatividad y la imaginación hemos visto muchísimos casos de personas que de ser ordinarias se volvieron extraordinarias de la noche a la mañana porque finalmente utilizaron esta parte que es la mente, ¿no? Híjole, es que ahí entramos en un camino grandísimo. Mira,
yo creo que alrededor de 7 años dedicado al desarrollo humano, la inteligencia emocional, el coaching, la licenciatura en psicología, la especialidad en terapia psicoanalítica. Y bueno, actualmente traigo mucho el tema del mindfulness, traigo una maestría ahí, pero sobre todo yo creo que cuando mi vida dio un giro de 180 grados fue cuando conozco a José Luis Parisé. Él es un psicoanalista argentino que desarrolló una metodología que se llama los 11 pasos de la magia. Y esos 11 pasos de la magia son los 11 pasos que civilizaciones antiguas, llámale egipcios, llámale mayas, llámale aztecas, fueron hechos o fueron manipulando de alguna manera su realidad para que les favoreciera. Y entonces nos preguntábamos, ¿cómo lograron construir las pirámides? ¿Cómo lograron construir los templos? Bueno, pues ya ves que hay muchas teorías de sinfín de cosas. Pues bueno, literalmente él dice, son los 11 pasos de la magia, los 11 pasos de la manifestación. Y da una explicación increíble desde lo sutil hasta lo más denso, la materia, lo que pasó el 23 de diciembre del 2012, cómo se manifestó, cómo se trabajó. Y entonces yo recuerdo que yo estaba como en una parte de mi vida en donde había cerrado un ciclo de hace 7 años y empecé de cero y dije, bueno, ¿qué sigue? Llevo 7 años dedicándome exclusivamente a esto, que es el desarrollo humano, el coaching, pero debe de haber algo más. Y fue cuando aparece este psicoanalista argentino y empiezo a estudiar su teoría de los 11 pasos de la manifestación. Y de repente empiezo a entender muchísimas cosas. Esto que tú dices hoy sobre la imaginación es el paso número 7 y se le llama la casualidad. Y en la mayoría de las personas hemos creído que la casualidad es como su nombre lo dice y como lo hemos puesto hoy en día, pues por mera casualidad, como queriendo dejar a un lado como suerte, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad hay 6 pasos antes que nos llevaron a esa bendita casualidad y que el mago es el causante de causar sus casualidades. Y en ese preciso instante es cuando yo empiezo a entender que muchas de mis éxitos han sido precisamente por esa casualidad, esa idea cuando me estoy bañando, ese sueño de repentino en la noche. De hecho, tengo un retiro en Bacalar que ya en confianza a la gente le cuento y le digo, es que eso fue un sueño, literalmente fue un sueño, ¿no? Cuando terminamos de comer y toda nuestra sangre se va al estómago y ahí llega el eureka, la casualidad, y que esa idea soluciona todo lo demás. Entonces yo empiezo a conocer todo eso y es ahí donde me abro la posibilidad de perderle el miedo a decir, ¿fue magia o es magia? Y ahora sí que nosotros somos los causantes de generar realidad propia. Porque eso fue lo que José Luis Parisé dijo. Yo puse en el diván para estudiar a Buda, a Jesucristo, a Krishna, a todas las personas que podemos decir son los iniciados. Me dijo, él dice, si yo creo que tú naciste iluminado, eso no me sirve. O sea, pues si naciste iluminado, ¿qué? ¿Naciste con suerte? Mejor cuéntame qué hiciste, ¿no? Empezó a estudiar la vida de estas personas y pues bueno, es ahí donde se da cuenta que nacieron tal cual humanos como nosotros, pero encontraron ese camino al generar realidad propia, ¿no? Y hay una historia muy bonita y muchas otras historias que él nos cuenta y esa metodología de 11 pasos es lo que utilizaron los egipcios, los aztecas, los mayas y todas civilizaciones que nunca entre ellos se conocieron, pero siempre estuvo metodizado esa parte. Lo empiezo a hacer consciente, empiezo a practicarlo y pues bueno, empiezo a ver las señales mucho más claras, las casualidades, las honro cuando suceden, ¿no? Tomo las oportunidades que lleguen porque sé que de alguna manera yo las he generado. Claro. Cuando dicen, oye, pues aquí Eloy estuvo de testigo, ¿no? El traer a una Miss Universo desde Ciudad de México para que llegara a nuestro podcast. O sea, son cosas que si yo te cuento cómo se fueron dando las cosas parecen magia, parecen una casualidad enorme, ¿no? El llevar a cierta cantidad de personas desde esta frontera hasta la frontera con Belice, nada más a un retiro, te dirían, ¿quién lo va a lograr? ¿No? O sea, estás loco. Pero las cosas funcionan y esta parte que tú llamas de la magia, pues obviamente es la psicomagia, la que habías mencionado antes, lo que en algún momento llamó Freud como el inconsciente, de ahí otra parte, el discípulo de él que fue Carl Jung, que hablas también sobre ese inconsciente colectivo y ha hablado de muchas cosas, ¿no? Entonces todo ha estado siempre interconectado, nada más que pues bueno, ha habido personas o ha habido la manipulación de las masas, siempre es mejor separados y divididos que juntos porque venceremos, ¿no? Entonces es una integración del todo y esa es la parte holística, Carlos.
Oye, Yaeli, finalmente la energía desde la parte de la magia, ¿se nace o se crea? Que creo que es una pregunta que a veces he visto en algunos especialistas como está en discusión, ¿no? Porque dicen, no, es que tú tienes que crearla, y otros dicen, es que ya naciste con esta magia, o sea, el hecho de estar ya vivo, ya vienes con esta magia. Lógicamente hay muchas creencias, y no por eso me voy a meter así como a criticar nada, pero pues hay muchas creencias desde el aspecto religioso, desde el aspecto político, es más, desde el aspecto hasta de los espectáculos y del deporte, donde realmente te dicen, solamente ellos pueden llegar a este triunfo, solamente ellos pueden llegar a esta parte, ¿no? Solamente ellos que nacieron con esta estrella. Y en esta discusión dicen, bueno, pues entonces, pues estoy yo fregado porque pues ni nací en una cuna de oro, ni nací con que mi papá o mi mamá fueran conocidos. ¿Qué hacer, no? Realmente, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Es padrísimo, o sea, la pregunta que tú haces porque en realidad todos tenemos la estrella. Claro. O sea, en realidad todos tenemos algo que se llama vocación. Y la vocación es algo que viene de nacimiento, es algo con lo que se nace. Lo profesional, eso se profesionaliza aquí, se crea aquí. Claro. Pero la pasión la tenemos que descubrir. Y la gran mayoría de las personas, ¿qué nos dice? Por ejemplo, Carlos, si alguien te pregunta o tú le dices, no, híjole, no sé qué estudiar. La gran mayoría de personas, ¿qué te dice? Estudia algo que ¿qué? Que te deje dinero. Que deje, por supuesto. Y entonces vamos enfocando nosotros a lo material en lugar de enfocarnos a lo personal. Y lo material es lo más denso. Y una ley de la magia es: la magia no se rige en lo denso, se rige en lo sutil. Ajá. Si domas lo sutil, domas lo denso. Entonces, en ese preciso instante es cuando nosotros hablamos de imagínate que un joven de 18 años va buscando qué estudiar y su papá le dice, elige algo que deje. Ajá. Que deje, que sea seguro. Y entonces nos vamos por lo material sin saber entonces quién somos. Y entonces por eso tenemos aquí en Juárez tanto ingeniero, tanto arquitecto incluso, sobre todo el tema de la ingeniería, porque es normalmente aquí como es una ciudad muy, pues donde hay muchas maquilas, muy industrial, pues entonces tú crees que teniendo una ingeniería ya la tienes seguro, pero Claro. tenemos ese tema de ingenieros que son unos pintores extraordinarios que nunca lo intentaron, esos ingenieros que son deportistas maravillosos que jamás lo intentaron, esos ingenieros que son poetas increíbles que nunca jamás lo intentaron. Y pues claro, si tú, otra frase de Einstein, si tú juzgas a un pez por su capacidad para trepar un árbol, va a crecer toda su vida creyendo que es un estúpido. Entonces pues claramente que Messi, Cristiano Ronaldo, y todas aquellas eminencias en los deportes, un Jorge Bucay en el tema psicológico, y todos esos que podemos llegar a admirar, pues claro que son lo que son, porque siguieron algo que les apasiona, algo que les llena. Yo creo que tú has tenido éxito en tus rubros porque es algo que te apasiona, es algo que te llena. Y entonces cuando el ser humano empezamos, me encantaría que la próxima vez que alguien te pregunte qué voy a estudiar, que podamos responderle algo que te apasione. Ajá. No importa si es arte, no importa si es cine, no importa si es fútbol, no importa, pero que te apasione y te llene el corazón. Si ahí eres bueno, se vuelve tu pasión, se vuelve tu vocación. Y si tienes tu pasión y tienes tu vocación, ya nada más falta una, Ajá. profesionalizarlo. Y eso es lo más sencillo. Y con todo respeto para todos los que tengan maestría, los que tengan doctorado, los que tengan licenciatura, los que tengan ingeniería, pero eso es lo más fácil. Eso es lo más sencillo. Lo difícil es saber quién eres. Lo difícil es saber a dónde vas. Lo difícil es saber qué te apasiona, qué te mueve. Y de ahí viene esta parte que también se le llama en el coaching deportivo el flow state, donde de repente ya nada más Messi toma el balón y desaparece todo el mundo alrededor y es uno mismo en ese momento, ¿no? Es donde entras, yo creo que en tu nivel de conciencia, ¿no? Tu conciencia se vuelve presente, porque yo lo he escuchado mucho, sobre todo en gente del arte también, que dicen, en ese momento en que yo pinto, en que estoy actuando, Sí, claro. no hay absolutamente nada más que yo con el universo, con el mundo, ¿no? Y entonces, hablando con otra persona, me decía, es que su conciencia estuvo presente, ¿no? O sea, su conciencia se volvió consciente, ¿no? Por supuesto, y es lo que podemos ver. Yo siempre recomiendo a mis pacientes, cuando estamos hablando de encontrar un sentido a la vida, siempre les recomiendo mucho la película de Soul.
Ah, sí, claro. Cuando está en the zone, en lo que le llaman la zona, y este chico empieza a tocar el piano y de Claro. repente se desconecta y en ese preciso instante al desconectarse, pues eres uno mismo con ese evento, ¿no? Y es ahí lo que habla la teoría de la relatividad, Ajá. en donde no hay tiempo y no hay espacio, y donde Einstein decía, puedes pasar un minuto sentado en brasas quemándote y te va a parecer una eternidad, o puedes pasar horas con la chica que más te guste y parecería que fue un suspiro. Un suspiro. Entonces, hay muchas formas, hay muchas partes, Carlos, que como humanidad hemos empezado al revés. Hemos empezado a querer traer la cadena, traer el carro deportivo, traer, tener, no los, vaya, los entiendo, ¿no? O sea, no los critico en ese sentido, porque pues el ego lo que quiere es sentirse seguro y la satisfacción inmediata, ¿no? Claro, por supuesto. Por eso hoy los reels de 3 segundos, si no te atrapan, vaya al que sigue, vaya al que sigue, vaya al que sigue. Por eso hoy las tarjetas de crédito juegan con esa parte mental. O sea, verdaderamente quien esté allá arriba en todo esto, pues sabe cómo jugarnos, ¿no? Entonces, pues esa parte del ego siempre va a querer la gratificación inmediata y ese es el reto más grande. La realidad de eso, Carlos, es que ese es el reto más grande. Aprender a domarnos a nosotros mismos. Yael, y este sistema que estás mencionando y que lógicamente algunos investigadores, creo que tú lo sabes perfectamente, a mí me gusta mucho, me apasiona este elemento a veces del manejo de masas, ¿no? Donde pues mejor quédate callado, te doy lo que quieres y hasta ahí, no sueñes, no vueles, no aspires, no nada, o sea, quédate en esta parte porque lógicamente pues es más fácil, es más cómodo, ¿no? Este sistema también es una cuestión que creo que podemos romper nosotros, ¿no? Que finalmente tenemos esta oportunidad y que a lo mejor se nos pueden presentar 3000 obstáculos, pero al final del día puede salir ganador. Sí, la verdad es que yo siempre recomiendo esto, ¿no? O sea, José Luis Parisé es mi maestro ahorita, síganlo. Y él habla de 4 paradigmas imperantes que nos han regido a la humanidad y que el día de hoy los tenemos de rodillas porque ninguno, ya nos dimos cuenta, que nos ha solucionado. Por eso la gente está utilizando lo holístico. Cuando yo escuché esto me pareció impresionante. No recuerdo que sea cada cierta cantidad de tiempo, pero se cambia la era. Por ejemplo, cambiamos de era de Piscis a Acuario. Ahorita estamos en la era de Acuario y el Acuario es el saber. Es una de las palabras mágicas del zodiaco. Entonces, por lo tanto, hoy todo el que sepa y el que su conocimiento lo implemente, le va a ir bien. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Los 4 paradigmas imperantes es la ciencia, lo que sé o no sé, lo político, lo que puedo o no puedo, lo religioso, lo que debo o no debo, y lo económico, para lo que me alcanza o no me alcanza. Entonces, cada vez que tú tienes un sueño que conquistar, vas a toparte con estos 4 paradigmas. Uno de ellos te va a detener. Y uno de ellos ya rigió durante cierto tiempo. En el tema de la religión, por ejemplo, fue en el preciso instante en el que existió la Santa Inquisición. Ajá. La religión era lo que debes y no debes hacer. ¿Ok? Dictaba tu realidad. Claro. Después vino esta parte política con el tema de Hitler y todo este tema y lo que podías o no podías hacer. Y te regía ese paradigma. Después vino la recesión, todo el tema del dólar, toda esa parte donde cayó y hubo esa recesión, lo económico, para lo que te alcanzaba o no te alcanzaba. Y después tuvimos enfrente al último paradigma, lo científico, que adivina dónde entró o cuándo entró. ¿Tienes idea de más o menos cuándo pudo haber entrado? ¿Con la parte científica? La parte científica. Cuando dijimos, ay, estamos esperando que la ciencia nos salve. Creo que en la guerra, ¿no? En la guerra mundial. Con la pandemia. Con la pandemia. Con la pandemia del coronavirus, porque estábamos esperando a que la ciencia nos salvara y pues no nos salvó, como tal no. Pero fíjate, no nos salvó, pero también teníamos pues este gran terror, porque hubo un terror a nivel mundial porque pensabas que prácticamente salías y ya te vas a morir. Por supuesto, y esto obviamente cuando yo lo cuento son temas muy, muy delicados porque yo honro y amo a las personas que tuvieron que pasar por una muerte en el COVID, pero está esta parábola en la Biblia, ¿no? Donde la peste va y se voy a matar a 10,000 personas, ¿no? Y después regresa y hubo 50,000 muertos, un número, ¿no? Y dice, oye, peste, pero dijiste que ibas a matar a 10. Es que yo maté a 10. Las otras 40 se murieron de miedo. Entonces,
Entonces este cuarto paradigma llamado la ciencia lo tuvimos a esperanzas a que sacara la cura, que sacara la vacuna. Respeto y honro a los que se visten de blanco, ¿no? Pero ¿cómo los pusieron como superhéroes en ese instante? ¿Qué quiere decir? Mi realidad estaba a expensas de alguien más. Exactamente. Y lo que dicta esta nueva era es que yo soy creador de mi propia realidad. Si los otros no van a crecer, esta nueva era es yo soy el responsable de mi propia realidad. Entonces ni lo político nos apoyó en ningún momento, ni lo económico nos apoyó en algún momento, ni la parte científica nos apoyó, ni la parte religiosa. Ya vimos que esto sigue igual y no ha cambiado. Ahora, no quiere decir que los haga de lado, pues no, por algo la parte científica nos está apoyando hoy a llegar a miles de personas, ¿no? Sin embargo, lo que sí estoy diciendo es que ni que todo eso no rija nuestra realidad, que al final de cuentas es un paradigma y paradigma es lo que rige tu realidad. Entonces, pues, si a mí me dice está científicamente comprobado, ok, lo tomo en cuenta, pero no es mi verdad absoluta. Claro. Si me dices si haces esto te vas a ir al infierno, ok, lo respeto, pero no es mi realidad. Pero la realidad es la que yo creo aquí adentro. ¿Por qué creo lo que creo? Y viene este cuestionamiento, ¿no? De hecho, este retiro que armo para irnos a Bacalar, por eso se llama Insight, porque es esa parte de ir hacia adentro y Fuera hacia adentro. Y quitar todos los paradigmas que creemos, el por qué creemos lo que creemos, pues, ¿qué paradigmas podemos traer? Lo que papá nos dijo, lo que mamá nos dijo, Ajá. que con todo respeto y con mucho amor, pues yo amo a mi papá, a mi mamá, pero hay paradigmas que no los quiero y si tú me preguntas, ¿quiero llegar a donde ellos llegaron? La verdad, pues que no, quiero más de eso, ¿no? Y por eso busco las mentes poderosas, un Tony Robbins, ¿no? Tony Robbins, claro. En todo el tema de, por ejemplo, un Yokoi Kenji. Incluso hace poquito estuve con Farid Diek, ahí le pude hacer una pregunta a Farid Diek. El tema de, o sea, todos esos que han logrado romper ese esquema, ¿qué hicieron, no? Creer que tuvieron suerte, creo que es la parte más fácil y la que más nos lleva a la mediocridad, ¿no? El saber o el creer que tuvieron suerte cuando no es cierto, nacieron igual que yo. Nada más que movieron algo en el sistema, hay que encontrar eso, que movieron aquí adentro, que conquistaron afuera. Y la gran mayoría habla de las pasiones. Oye, y además ahorita que mencionas a Tony Robbins, es muy interesante la historia de Tony Robbins, ¿no? Porque realmente él ni nació tampoco en cuna de oro, era una persona que trabajaba, era empleado de medio tiempo, antes de, lógicamente, ser quien es, y muchas cosas hasta que, bueno, lógicamente tuvo algo que es muy importante, y ahorita tú has mencionado el tema de los maestros, un mentor que fue el que le cambió totalmente, no solamente el chip, sino absolutamente todo, y hoy es quien es. Es importante tener un mentor para poder avanzar a todo esto, Yael. Definitivamente debes de empezar a construirte nuevos paradigmas que te apoyen a regir la realidad que tú quieres. Y que sobre todo desde adentro tú puedas elegir cuál es tu realidad. Claro. No, porque pues obviamente si yo le pregunto a mis papás en estos momentos, oye papá, pues voy a ser millonario. A lo mejor ahorita ya lo creen, pero anteriormente era como, pues está bien, mijo, ¿no? Como que suéñale, ¿no? Incluso cuando llegué a Juárez, las personas que allá en Ciudad de México, pues no faltaba quien decía, ¿no? Pues te vas a morir de hambre, ¿a qué vas? ¿No? Y iba con las personas, me dijeron, pues seguramente ya te involucraste, ya estás ahí. O sea, era pensamientos de... negativos. Ajá. Y por eso yo siempre digo, lo primero que tienes que ocuparte es en ti mismo y lo último es tu familia. Porque a veces la familia es la primera barrera a romper. Claro. Hay una parábola muy bonita también, no recuerdo como tal exactamente cómo va, pero en pocas palabras creo que Buda se encierra en el templo y de repente empieza a escuchar voces fuera del templo, y entonces se pega al límite de la pared y empieza a escuchar que hay una vida allá afuera. Entonces, por eso empezó a cuestionarse cómo sería salir del templo. Y esa pregunta le llevó a salir del templo y ver todo lo otro, ¿no? Claro. Entonces a veces es el límite que tenemos que acercarnos para ver qué más hay, es la familia. La familia es el límite de no puedes pensar esto, no puedes sentir aquí, no puedes ganar tanto dinero porque te vuelves el tío payaso, el tío, ya saben, ¿no? El inalcanzable, ¿no? El no, porque mira cómo lo cambió el dinero, mira ahorita ya es bien quién sabe cómo, y entonces sí. Esos límites son a donde te tienes que pegar al inicio para después brincar a lo que viene, ¿no? Entonces, toda esta parte fue algo que sin ninguna duda impacta, Carlos, pero creo que aquí lo importante es
es poder generar nuevas realidades que a ti te funcionen, ¿no? Si tú me preguntas, el creer que yo genero mis casualidades me hace total y absolutamente responsable de lo que yo creo, de lo que yo haga, para bien o para mal, ¿no? Y también Freud decía, muchos quieren la libertad, pero no quieren la responsabilidad. Así es. Y ser libre equivale a ser responsable. Entonces, está bien si alguien no lo quiere, pero pues yo busco esa parte más allá, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que la parte de un mentor y de algo adelante de ti que te abra el camino, pues te puede apoyar, ¿no? Farid Dieck decía eso de, oye, pues yo estudié no sé, Aristóteles. Y Aristóteles escribió un libro que le llevó 40 años de experiencia. Yo puedo reducir esos 40 años a un libro de este tamaño, ¿no? Mis más grandes mentores ya están muertos, ya ni siquiera están vivos. Claro. Un Napoleón Hill, cosas así, ¿no? Entonces, esa parte a mí me parece importante que sí hay personas adelante de nosotros de las cuales podemos tomar ese ejemplo. Y de hecho, Parisé lo dice, o sea, Cristo dejó todas sus enseñanzas para que tú pudieras alcanzar y lograr lo que Él no pudo lograr en su momento. Sí, porque también nos han enseñado esa parte, ¿no? De, bueno, pues él era hijo de Dios, era un iluminado y pues inalcanzable, ¿no? Y ahí viene otra parte donde dices, estamos hechos, dice la Biblia, a su imagen. A su imagen y semejanza, y es donde dices tú, entonces también puedo llegar a esa divinidad. Puedo alcanzar también esos niveles, ¿no? O sea, no necesariamente él por ser un elegido, y ya toda la historia que él contó, yo no tengo esta alternativa. Claro que tengo esa alternativa, ¿no? Creo que somos seres que estamos hechos yo siempre digo, estamos hechos con el mismo polvo de estrellas de todo el universo, y si en el universo se construyeron y se destruyen cosas, ¿por qué tú no lo puedes hacer, no? Sí, la verdad es que él dice, y seráis como dioses, Ajá. ¿no? Y de hecho, Buda, Alá, Krishna, Dios, quien creas, esa persona dijo, no harás una religión en mi nombre. ¿Y qué crees que hizo el hombre cuando murió? Una religión. Exacto, entonces esa parte es la que no se ha entendido. Y imagínate que yo llegue por la calle y te diga, pues yo estoy jugando a ser Dios. Imagínate en el quiebre emocional al que yo me expondría al decir eso, ¿no? La gente a veces no me cree, pero esa parte de la magia juega en todos lados, o sea, me apoya a regir mi realidad. Por ejemplo, cuando vamos a Bacalar, y lo tengo ahí documentado, ¿no? Y tengo gente que te puede decir qué pasa. Van 6 meses de lluvia, ¿no? Porque pues, es una zona tropical. Sí. Pero entonces, Parisé lo dice, puedes regir tu realidad a tal paso que tu realidad no se vea afectado ni siquiera por todo lo exterior llamado el clima. El clima. Yo llego y digo, ok, nos tocará a lo mejor la lluvia de Cancún hasta Bacalar, pero llegando a Bacalar yo le digo y doy esa orden, digamos, de esa manera. Necesito templado, necesito que salga el sol. Y recuerdo mucho que hasta el dueño de ahí, de ese lugar, dijo, oye, pues qué suerte tienen, porque eran 6 meses sin llover y justo hoy no llovió. No llovió. Y en el momento en el que nos subimos al camión de regreso para Cancún, la lluvia. Vuelve a empezar la lluvia. O sea, de verdad es algo que podemos decir, qué casualidad, ¿no? Pero en realidad cuando sabemos que hay una metodología detrás, unos 6 pasos antes que tuve que realizar para que sucediera, te das cuenta que eres tú el creador de la realidad. Y así muchas cosas. Lo uso en la vida cotidiana, en los conciertos, ¿no? O sea, hay veces que ya no tengo boletos para ir hasta enfrente, pero algo pasa, algo se mueve, algo sucede que llego al frente. O sea, en realidad son cosas muy pequeñas que a mí me da mucha alegría contarlas en espacios como estos, porque si esto lo cuento en mi clase de psicología me van a decir, no hombre, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ajá. ¿Que dónde quedó todo lo que nos enseña? Sí, exactamente. Pero son cosas que verdaderamente pasan y somos los creadores total y absolutos de nuestra realidad, ¿no? Y no hay falla en esta parte, en esta metodología. Y ahorita me llama mucho la atención el hecho de los retiros que haces, y que ahorita también al final nos cuentas cómo podemos integrarnos y todo esto, pero ¿qué pasa en un retiro así? O sea, y digo, ¿qué pasa en la cuestión de que a veces tenemos este temor de decir, no, a lo mejor ahí me van a enseñar rituales o va a pasar aquello, que finalmente yo digo, cuando alguna gente me dice, es que los rituales, y yo digo, es que hasta bañarte es un ritual. Sí, claro. O sea, desayunar es un ritual. Claro. ¿Me explico? O sea, no necesariamente tienes que irte ni a misa, ni a un culto, nada.
Ritual es bañarte, ritual es asearte, ritual es ir con tu novia, ritual es tener sexo, ritual es muchas cosas. Por ¿Me supuesto. explico? Entonces quitemos esa palabra que a veces la volvemos como tenebrosa y en este ritual que pasa con, y digo lo ritual en el buen sentido, ¿qué pasa cuando van a estos retiros, ¿no? ¿Qué le pasa a las personas, no? Sabes que desde que yo me integré en algún momento y que empecé mi camino a mis 18 años en el coaching, en el desarrollo humano, inteligencia emocional, siempre he sido la parte señalado por, ya ahí estás en tu secta, ahí estás en todo. Entonces, estas cosas, ¿no? Te veía que te ponen tus cuernitos y Ah, todo, ¿verdad? Ya. Sí. Y la verdad es que, fíjate, hay tres maneras de cambiar la conciencia de una persona de manera eficaz. Y esos 3 factores los tienen las sectas y los narcisistas. Así es. Que se llama sentido de pertenencia, conexión y amor. ¿Ok? Tú vas a la religión que sea y hay un sentido de pertenencia porque perteneces a una ideología. Hay una conexión porque hay una conexión entre todos yendo hacia un mismo fin. Y hay amor, ¿no? Hay un amor genuino y hay un amor como de fraternal. Claro. Entonces, donde tú tienes eso, vas a poder generar ideas propias y de hecho hay una parte que se llama de nuestro cerebro, no recuerdo la palabra exacta, pero tú generas una idea y eres tan perteneciente a esa idea que el simple hecho de dejar de creer en eso te deja en la nada. Y un mecanismo de defensa que tiene el cerebro es creer forzosamente lo que estás creyendo. Es decir, un ejemplo, yo creo en Dios que si me porto bien me lleva al cielo. Esa ha sido mi creencia matriz, por decirlo de alguna manera. Si yo dejo esa creencia y alguien me dice, oye, no, es que tú eres creador de tu realidad. Claro. Tú vas a decir, no, ¿cómo crees? No es cierto, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo me desprenda de esa creencia, quedo en el vacío. Ajá. O sea que todo lo que creí y entra esta crisis existencial. Por lo tanto, al cerebro reptiliano lo que nos convence, lo que nos favorece es tener una creencia y basarnos y sobre esa creencia irnos y bajo esa creencia encontramos sentido. Claro. Que fue lo que dijo Viktor Frankl en su libro El hombre en busca del sentido. Él expresaba que los reos, cuando era día de acción de gracias o día de Navidad, ellos tenían un sentido para vivir porque pensaban que iban a salir. Cuando pasaba Navidad, cuando pasaba día de acción de gracias y se daban cuenta los reos que no iban a salir, morían. Porque ya no había algo a lo que seguir, ¿no? Entonces, utilicemos estas herramientas en funcional a nosotros, ¿no? Yo he hecho, creo que de la mayoría, yo creo que las terapias que ha habido, o sea, desde barras de Access, terapia hablada, terapia psicoanalítica, Theta Healing, el coaching, o sea, he intentado todo precisamente porque yo todo me suma y a nada me apego. Entonces, esta parte de los retiros verdaderamente no es que hagamos un ritual, no es que oremos a un Dios, nada. Esta parte es revolverte tu poder, tú eres el creador de tu realidad y lo único que yo estoy haciendo es mostrarte en un fin de semana, introducirte a todo lo que puede ser este tema de la magia y de la transformación y la transmutación y toda esa parte, ¿no? Porque hay un video de 7 horas de José Luis Parisé que pues yo tardé 2 años en estudiar cada uno de esos pasos y me falta, ¿no? Eso más los libros que él ha dado, más las conferencias que él ha dado. Justamente ayer me dijo un querido amigo, Alan, por si lo llega a ver, me dice, oye, es que vi el libro de Casualizar de José Luis París, pero no le entiendo. Y le digo, amigo, ni le intentes, no le vas a entender. No le vas a entender. O sea, aguántate, mejor empieza a ver esto poquito a poquito, o para eso es el retiro, acompáñanos y yo te lo desgloso lo más preciso posible. Y aún así yo estoy en pañales en muchas cosas, pero ya avancé en otras. Claro. Entonces, tan solo el simple hecho, Carlos, de que este retiro haya sido una casualidad en un sueño, fue un jueves y el día sábado ya estaba la gente, ¿no? Fue así, o sea, fue súper rapidísimo. Y la realidad de todo esto es que, ¿por qué funcionan tanto? Porque son muchos, ahora sí viene la psicología en masa, sí. Porque ubicas un poco, yo creo que he escuchado hablar sobre la sinergia. Sí, claro.
Bueno, la sinergia, sabemos, la unión de dos partes es más fuerte que las partes por separado. Tú levantas 20 kilos, yo levanto 20 kilos. Pero juntos, unidos, levantamos no 40 kilos, levantamos 50. ¿Por qué? Por la energía y la conexión de nuestras neuronas que hay entre nosotros. Claro. Y esta conexión que yo hago aquí y la conexión que tú tienes yendo hacia un mismo fin, levanta la energía. Claro. Entonces ahora imagínate eso con otro, con otro, con otro, con otro. Entonces por eso cuando tú vas al retiro, no solamente eso, te sacamos de Juárez, vas a un lugar paradisíaco donde nada más es para nosotros, el boom de esta experiencia es padrísima. Y además la conexión con la naturaleza, ¿no? Por supuesto, la quietud. La quietud. No hay nadie más para nosotros ahí. Entonces, en realidad no es que vamos a dibujar, muchos creen, ¿no? Dibujar ahí una estrella en el centro y meditar. No es nada de eso. Es el yoga, es el sound healing, es decir, la sanación por medio de los sonidos. Es el mindfulness, es toda esta parte en donde tú puedes aprender a conectar contigo mismo. Integramos, ve la diferencia, integrar y sanar. Claro. Aquí integramos a mamá, integramos a papá e integramos al niño. Ya no lo sanamos. ¿Qué quiere decir? Muchas veces es ese rencor y ese odio lo sacamos y es muy funcional. Pero aquí te hablo de una integración, te hablo que veas lo positivo de mamá y lo integres, lo positivo de papá y lo integres. Y esto responde un poquito a lo que me decías hace ratito de las estrellas, que ya nacieron estrellas y que los exitosos. No es cierto. Todas esas personitas que son exitosas, en su familia ya hubo alguien que se acercó por lo menos poquito. Si en lugar de estar peleado con nuestros papás, volteáramos a ver en qué son buenos, tendríamos un punto de referencia. Claro. Te lo voy a poner un poquito así. Yo podría ver que mi papá es manipulador, es egocéntrico, es un sabelotodo, siempre quiere saber. Y me puedo quedar con esa parte de mi papá, o me puedo quedar con que él hubiera sido un excelente terapeuta, que da el punto y que lo hace rápido y que conoce muchas formas de dar al punto. Claro. ¿No? Me puedo quedar con la idea de que mi mamá es berrinchuda, es dramática, llora de todo, demasiado así drama, ¿no? O me puedo quedar con su parte cálida, su parte sensible, cómo empatiza con la gente, cómo la gente la quiere. Y entonces, ¿qué crees que yo hice? Dije, bueno, tomo el conocimiento y el saber de mi papá, tomo las relaciones que mi mamá tiene y hago esto que hoy me deja impactar a la gente, que la gente se da cuenta que sé, que la gente genera esas conexiones bonitas. Y mi hermana, entonces, ¿qué crees que se dedicó? A bailar. Claro. Y mi mamá es buenísima bailando, mi papá es buenísimo bailando. Y entonces, si nosotros empezamos a ver un poquito a nuestros pasados, empezamos a ver toda la parte funcional que hay en nosotros, Carlos, y en nuestros papás y nuestra mamá, otro gallo nos canta. ¿Me estoy dando a entender? Sí, claro. No, y aparte haces una modificación de emociones, ¿no? O sea, simplemente haces esto, nada más. O sea, mueves tu elemento de conciencia hacia otro punto y entonces en vez de enfocarse como casi la mayoría lo hace, ¿no? Donde le tengo enojo por esto, le tengo que reclamar y le sigo reclamando, pues tomas esta parte y te alimentas y te retroalimentas, ¿no? Por supuesto. Y ahora, obviamente, fíjate, José Luis Parissé dice, esto es a veces complicado de entender, pero fíjate, es aquello que es difícil de explicar es fácil de aplicar. Y lo que es difícil de aplicar es fácil de explicar. Entonces está reburujado, pero es real. O sea, esto que yo te digo se escucha fácil, ¿no? Es tu conciencia, nada más ponlo acá. Pero en la práctica es difícil. Claro, exactamente. Me explico. Y en la práctica tienes que sanar porque, ay, mi mamá me detona, mi papá me detona. ¿Cómo quieres que yo vea la parte positiva? Pero después hay un ejercicio muy bonito que hacemos allá que se llama igualdad de condiciones. Mandas a papá y a mamá a su niño interior. Y tu niño interior se encuentra con el niño interior de ellos dos. Entonces, cuando estás en igualdad de condiciones, dices, ¿qué te estoy reclamando si estamos igual? O peor tú estás. Entonces, esa parte es muy bonita. Es muy, muy, muy bonita y de verdad que yo espero que la gente que vaya, y sé que les gusta porque ahorita tenemos ya nuestra tercera generación y hay personitas que han ido a las 3. O sea, tanto les gusta a uno que van a la otra, que van al otro. Y este retiro tiene una parte en especial que vamos a trabajar en el cierre de ciclos, porque este año numerológicamente hablando es 9. 9 y el 9 es el cierre de ciclos. Entonces ahorita muchos están terminando sus relaciones laborales, están dejando atrás su vida, se están yendo a una nueva vida, al paso,
a crear nuevas cosas, pero están dejando atrás vidas que no les correspondían. Lo maravilloso de esto es que tenemos que hacerlo en este año y dejar todo atrás, porque el que sigue es uno y darle con todo. Darle con todo. Y si no, pues son otros 9 años trabajando lo mismo y pues mejor no. ¿Qué experiencias han tenido las personas que asisten? O sea, yo me imagino que ha sido, lógicamente, de esta parte de sanarse, de venir con un cambio de conciencia, de venir con nuevos proyectos y todo esto, pero yo me imagino, Yael, hablando también de la parte como paranormal, y lo paranormal no únicamente con una cuestión de fantasmas y estas cosas, sino en esta cuestión que suceden cosas increíbles y que de repente decían, es que yo no sabía que iba a pasar esto. Ha pasado. Sí, mira, a ver, te voy a contar algo que te lo puedo contar porque es mío, o sea, me pasó a mí, pero fue con una personita que fue al retiro, ¿no? Resulta que por algunas situaciones, para poner el consultorio y para poner mi consultorio psicológico y toda esa parte, necesitaba ciertos permisos y esto, cosas que la verdad yo me voy enterando hasta el momento, ¿no? O sea, me empezó a ir muy bien, gracias a Dios me empezó a ir muy, muy, muy bien. Y entonces, pues ya hubo gente que no le gustó que me fuera tan bien y de repente me dice, oye, te falta alinearte aquí, aquí y aquí. Y eran cosas en temas legales que yo no conocía, ¿no? Y entonces, pues obviamente eso era señal de empezar a regular muchas otras cosas dentro del consultorio que literalmente, por ser psicólogo, pues como que existe la regulación en el tema de los bares, de los restaurantes, de los consultorios médicos, pero los psicólogos era como que entrábamos en esa línea, pero no entrábamos, pero resulta que pues, si la buscas para querer como joder a alguien, la encuentras, ¿no? Con esta amiga va con nosotros a Bacalar, empezamos a trabajar en regular todo eso, y le digo, es que necesitamos activar los 11 pasos, porque la verdad es que estoy en cero, o sea, esto nunca me había pasado, digo, no tengo adelante de mí alguien que haya puesto un consultorio. Claro. Y pues yo es la primera vez que pongo un consultorio, ¿no? Entonces no sé qué venga. No sé qué sigue, ¿no? Ah, exacto. Entonces ella dice, es que sabes que este tema también es nuevo. De hecho, los abogados no se dedican a este rubro porque es muy poco los que saben. Entonces, dice ella, necesito conectar o encontrar a mi profesor tal que me dio tal materia porque él sabe de esto. Y le digo, ay, pues vamos a pensarlo. Primer paso, el caos de la idea. Segundo, el orden de la palabra. Tercero, el peligro de la forma. Pensar, decir, sentir y caminar hacia ello. Empieza y de repente vamos pasando y hay un carrito de la Coespris, que es lo que rige, sí, ¿no? Y uno de los pasos es las señales. Si las señales van acorde a lo que quieres, dale. Si no, retrocede porque algo puede pasar. Porque si no te generas lo contrario. Claro. ¿No? Entonces la Coespris y dice, y antes de pasar nosotros, yo iba al carrito y se para el carrito y me dice, pásale. En mi conciencia es como que me está dando el paso. El adelante. Entonces digo, ok, vamos bien. Llegamos a sacar copias a cierto lugar. Y mientras yo estoy sacando las copias, de repente mi amiga voltea y dice, maestro no sé qué. Resulta que era el maestro que necesitábamos. Llevaba 20 y tantos años de no verlo, 15 años de no verlo, a lo mejor más menos, pero era mucho porque ya se había graduado. Y de repente yo estoy así y ella voltea y dice, maestro no sé qué. Sí, ¿qué pasó? Ay, yo fui su alumna, que no sé qué, oiga, es que tengo este caso. Y resolvió el caso en ese momento. O sea, cuando nosotros salimos de las copias, con mi amiga es precisamente pues con quien hago el otro podcast, Jessica Alvarado, dice, no puedo creerlo. O sea, no puedo creer que eso esté pasando. Era justo lo que requeríamos. Y esa es la casualidad, ¿no? Y de ahí nos lleva a otro lado, y a otro lado, y a otro lado. Entonces, esas pequeñas cosas, si yo lo hubiese vivido antes, hubiera dicho, ¡qué suerte! ¡Qué suerte! Exacto. Exactamente. Dios me quiere mucho. Y no demerito a Diosito, pero fui yo. Fuimos nosotros, ¿no? Otra chica dice, yo quiero ir al retiro, pero la verdad es que, pues, ¿cómo le hago ahorita económicamente así? Le digo, si tú quieres, el universo actúa. Y lo mismo, o sea, siguió y consiguió, generó, pero después llega un amigo y dice, ¿sabes qué? Yo estoy en deuda contigo, Dai, porque y fuiste así. Yo te lo pago. O sea, son cosas que tú puedes decir muy pequeñas quizás,
pero en realidad son enormes cuando hablamos de casualidades. Y así muchas cosas. Mi título psicológico estaba atoradísimo por cuestiones de la escuela. Y utilicé en ese momento, estaba leyendo la parte del cuarto paso donde habla, ¿recuerdas cómo se inventó esta vacuna? No recuerdo, la penicilina. Sí. Fue un accidente. Fue un accidente. Iba por un lado y de repente se fue para otro lado, claro. Así me pasó con el título también. Yo fui a la oficina, hay mucha gente, no te podemos recibir acá. Y me acordé justo de ese paso y dije, si voy a rectoría en lugar de la oficina. Fui a rectoría, me dijeron, fíjate, el tuyo es el único que está aquí. Si no vienes ni nos damos cuenta. Y después la mandaron para allá para yo poderlo recoger. O sea, son cosas así que tú tienes que aprender a ver esas señales enormes. Y la gran mayoría de lo que hemos logrado, Carlos, ha sido por bendita casualidad. Por bendita casualidad. Todos los seres humanos. Nuestro inconsciente lo ha regido. Entonces, pues bueno, ese es el punto y eso es lo que podemos encontrar dentro de estos retiros, cosas así, ¿no? Cosas, personitas que me han dicho, yo no había visto esto, me llegó ahorita, me hizo clic esto, sabes que es que yo hoy tengo una segunda oportunidad, volví a encontrar mi masculinidad, ya sé qué hacer con mi esposa, cosas así, que ya dependerá de ti en el transcurso del día a día llevarlas a cabo, porque cuando digo no es magia no me refiero a que no es de un fin de semana, es de hacerlo todos los días y ahí está el verdadero reto. Y ahí es donde están también creo los milagros, ¿no? Porque finalmente, bueno, los milagros ya ves que, por ejemplo, muchas veces decimos, ¿por qué pasó esta sanación o por qué pasó esto? Es un milagro. Bueno, está la terminología que le damos, pero la explicación es la que tú estás ahorita en este momento poniendo. Sí, por supuesto, ahí estamos, somos los causantes de causar nuestras casualidades. Generamos nuestra realidad propia. Y es bien bonito cuando tú sabes que trabajaste, cuando sabes que ordenaste el pensamiento, que lo hablaste, que lo sentiste, que seguiste las señales. Hay algo que se llama el combate, que es esa parte en donde si lo estaré haciendo bien, si no, se viene un reto grande, por ejemplo, al poner un negocio, la inversión, esto, y lo pasas, y viene la magia y después la casualidad, y sigues avanzando. Entonces tú te vas dando cuenta de todo esto, y todas las personas exitosas pasaron por ello. Porque después empiezo a ver las historias de las personas y todos traen implícitos esos 11 pasos. Esos 11 pasos, o sea, Débora Lal, nuestra Miss Universo 2021, si no me equivoco, ella utilizó esa parte sin querer saberlo ella, ¿no? O sea, lo contó en nuestro programa donde llega un punto donde hacía nada de ir a concursar, le detectan lo del tema de la tiroides. Y después no solamente eso, llega la pandemia. Y ya era el concurso de Miss Universo. Y ella dice, oye, pues ¿cómo voy a concursar yo así? Utilizó lo similar para sanar lo similar. Es decir, utiliza el tema de la tiroides, hace un live y dice, ¿sabes qué? Solamente les quiero decir que cuando tengan una adversidad, yo ahorita tengo esto, no se rindan, sigan adelante. Y ese fue su video viral. La contactan, le dicen, me gusta lo que tú estás haciendo. Y órale. Y ¿sabes qué? Pues quiero que vengas acá porque queremos poner como la Miss Universo. ¿Cómo? ¿Y el concurso? No va a haber concurso. Tú habías quedado suplente el año pasado, entonces este año tú eres sí. La que sí. Y entonces de muchas maneras, muchos le decían ahí, ya sabes, como la corona de chocolate porque Sí. no hubo concurso, pero siguió los pasos, movió lo que había que mover, no se detuvo ante la enfermedad y lo hizo viral, se externó, se vulnerabilizó y llegó y logró coronar y vive como reina. Hoy me dice, hoy vivo como reina, porque yo siempre me sentí una reina. Ajá. Y esa es la diferencia, ¿me explico? Entonces cada proyecto que tengamos tiene esa magia dentro y a este programa que da la apertura a hablar de esa magia, es padrísimo que hagas espacios como estos para decirte, sí funciona, y te lo está diciendo alguien que habla de psicología, que habla de desarrollo humano, que estudia Joe Dispenza, por ejemplo. O sea, todo eso podemos crear nuestras realidades. Y eso es una certeza total. Y hace poquito veía yo un podcast donde decía estaban entrevistando a alguien y decían sobre esta cuestión de cómo generar cosas o de cómo hacer que se alineen los astros, como nosotros de repente decimos, ¿no? Se alinearon los astros y ya hubo el avance. Con todo esto que estás diciendo, lógicamente ya viene ya toda esa explicación también práctica. Y alguien decía, cuando tú estés muy atorado en algo, cuando tú realmente no sepas qué hacer en algo, sea familiar, sea personal, sea económico, sea de lo que sea, hazle la pregunta al universo. Pregúntale. Dice, la bronca no es
que muchas veces todos los días estamos diciendo, pero nos estamos quejando. No tengo dinero, no tengo esto, no me pasa esto, no me pasa esto, no me pasa el otro. Dijo, pero no es realmente, es como un papá, tú te acercas a tu papá, si tú le dices, oye papá, quiero comprar un carro, y tu papá te dice, bueno, pues este es el paso a seguir. ¿Cuál? Vamos, te acompaño a una agencia, vemos, cotizamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú llegas y le dices a tu papá, oye papá, necesito $500,000 para que comprar un carro, mejor tu papá en ese momento te va a decir, si es alguien pudiente te va a decir, órale, pero si es alguien que no lo es, o a lo mejor trae broncas contigo, te va a decir, pues no. Pero la cuestión es cómo saberle preguntar al universo cuando algo nos está pasando, nos está faltando, o queremos una respuesta. Y esto es una pregunta. ¿Cómo hacer esa pregunta, Yael? Híjole, esa es una muy buena pregunta porque ese es el paso número 2 de la magia, el orden de la palabra. Muchas veces como personas decimos lo que creemos que queremos decir, pero no lo que queremos. Decimos lo que creemos que queremos decir, pero no lo que queremos. Y es que pasa algo bien, aquí todo es integrativo, por eso es holístico. Cuando nosotros hablamos nos desconectamos de la escucha, Sí. el hemisferio derecho. ¿Ok? Y al hablar conecto a mi hemisferio izquierdo, el de escuchar, el de hablar. Es decir, que cuando yo hablo se desconecta mi oído. Y lo importante de la magia es integrar y es hacer un oxímoron. Un oxímoron es esa parte en donde un puente puede servir para dividir o para unir, dependiendo para qué lo uses. Es una oración en donde puedes utilizar algo totalmente opuesto en una misma oración. Por ejemplo, un sonido estruendoso, un silencio estruendoso. ¿Qué quiere decir? Estamos todos callados, pero sonó como, o sea, me estoy dando a entender. Sí, claro. Entonces aquí estoy integrando el escuchar cuando hablo y el qué estoy diciendo. De ahí viene el biendecir, el bendecir. Yo te bendigo, bien digo. Y el maldecir, yo te digo mal, te maldigo. El diablo, divido cuando hablo. Y ahí empieza este juego de palabras. ¿Y qué pasa si ya la gran mayoría de personas digo, ok, ay, por favor, yo voy a salir mañana y voy a ir a buscar trabajo? Bueno, buscas, pero nunca encuentras, tú lo estás diciendo. ¿Qué es lo que sucede cuando podemos decir algo como, ay, quiero encontrar una pareja? Y entonces todo el tiempo te la pasas encontrando una pareja, 2. ¿Y por qué llegan puros hombres casados a mi vida? Porque tú lo estás diciendo, pareja. Claro. No quiero mi novio, ¿no? O mi novia. O alguien con quien compartir. Compartir. Por ejemplo, quiero bajar de peso. Para bajar de peso, primero tengo que subir. Entonces yo no quiero estar delgado, quiero bajar de peso. Quiero curarme. Yo no quiero estar sano, quiero curarme. Y para curarme, tengo que enfermarme. Entonces empieza este juego de palabras. Y lo que me encantó de este método es que José Luis Parisse dice, si yo quisiera hacer mercadotecnia con esto, te vendo un par de palabras milagrosas para que tú las digas todos los días y entonces te las digo para que tú lo logres. Pero ¿sabes ahí qué estaría yo haciendo? Él dice, otra religión. Ajá. ¿Me estoy dando a entender? Y no. Y otro dogma, ¿no? Por supuesto, otro dogma. Di esto y esto te va a funcionar. Pero no es cierto. Cada uno tenemos paradigmas distintos. Y me funciona lo que yo diga de manera distinta. Pero ¿cómo voy a poder ver si lo que yo estoy diciendo va acorde a lo que yo estoy pensando? Por medio del cuarto paso, y el cuarto paso es el oráculo de la cosa. El cuarto paso son todas las civilizaciones antiguas, tenían ese oráculo, llámale las cartas, los caracoles, las runas, todo eso que no marca, fíjate bien, no marca tu futuro, marca a dónde te estás dirigiendo. Ajá. Es diferente. La New Age piensa, no sé, se me fue el camión, es una señal que no debo de ir a la fiesta. No, es que tu ego no quiere ir a la fiesta porque está la chica que te gusta y no se siente capaz y suficiente. Por eso prefiere que el camión se le vaya. No es una señal que no debes de ir, es que hacia eso te estás dirigiendo, a no querer ir. Es como vas en la carretera y de repente dice México para acá, Cuernavaca para la izquierda. Si tú agarras para la derecha, no es como que, ay, mira, quieren que vaya a Cuernavaca. No, tú estás dando esa señal. Entonces, en realidad, el universo responde a lo que quieres, no al cómo. Por eso que yo te diga ahorita el cómo decir las cosas, en realidad caeríamos otra vez en el juego que alguien más rija tu realidad. No, tienes que decirlo así, Carlos, porque así funciona. No, yo te diría, Carlos, descúbrelo.
háblalo, di, a ver, ¿qué quiero? Yo quiero prosperidad económica, a ver, me gustaría tener, no sé, 100,000 pesos en mi tarjeta, ¿no? Y entonces ya lo pienso, lo digo, lo siento, pero de repente salgo y veo un anuncio, cuidado con la inflación que te puede ganar, algo no hice bien, regreso al paso 1, otra vez a pensar de manera que quiero, decirlo de manera consciente, porque si yo sigo adelante, a lo mejor y tengo 100,000 pesos, pero en mi tarjeta de crédito en contra. ¿Me explico? Deuda, ¿no? Ajá, exacto. Pero es algo que yo debo de ir descubriendo como observándome todos los días. Saliendo del caos allá y observando qué digo, observando lo que digo y entonces encontrar esa forma de ir generando y con qué hago clic. Yo, una de las frases que uso mucho es la prosperidad económica. Hablo de lo próspero, no hablo de mucho dinero, hablo de mucha prosperidad económica y de encontrar ahí la sanación, de ahí encontrar la paz. Y pues juega ya aquí una cosa bien padre, ¿no? Que si yo me siento en paz y yo sé que cuando tenga dinero estaré en paz, y yo hoy me siento en paz, utilizo la emoción y el sentimiento como una forma de atracción, no de división. No hay división. Pero si yo hoy estoy en caos, pero cuando llegue aquí sé que estaré en paz, le estoy mandando el mensaje al universo que aún no lo tengo. ¿Me estoy dando a entender? Claro. Y entonces no va a llegar. Así que cada quien tenemos que descubrir esas palabras que nos acerquen a nuestros logros, porque tu paradigma y con los que tú estás luchando no son los mismos que con los míos. Claro. Y de aquí viene también por eso no busquemos en otras vidas. Si funciona, si existe, si hay, pero lo mismo que haya que solucionar en otra vida es lo mismo que tienes que solucionar aquí. Ocúpate de esto, ya lo demás llegará. ¿Me explico? Claro. Y finalmente, pues eso también pues, es prosperidad, es abundancia. Y fíjate, ahorita antes de entrar al podcast, platicábamos un poquito antes de ingresar y te decía de los temas que íbamos a estar platicando. Y fíjate cómo se ha ido dando de un tema hacia el otro y un punto hacia el otro. Pero yo te decía que me llama mucho la atención ver algún video tuyo donde decías, no piensen que el hecho de hablar de abundancia y prosperidad es ir en contra de una cuestión. A veces pensamos en esta cuestión de carencia. No pienses en riqueza, porque si piensas en riqueza, nos han enseñado de que no te vayas por ahí porque te vas a volver malo. Los ricos son malos. Sí. ¿Sí me explico? O no seas, acuérdate lo que dice la Biblia, ¿no? El reino de Dios solamente ingresan los que somos pobres, ¿no? Y yo digo, todo esto tan malentendido que de repente hay esa lucha, ¿no? Entre nosotros mismos, decir, bueno, pues sí quiero tener un carro, bueno, pues sí quiero tener dinero en mi tarjeta, bueno, pues sí quiero esto, pero mejor no, porque finalmente, si no cuando me muera no voy a llegar a esos puntos, ¿no? Por supuesto, y eso lo vemos de la manera religiosa, Carlos, pero vámonos a un tema un poquito más de la actualidad. Porque en el momento en el que yo sea exitoso económicamente, en ese instante me separo de mi familia. Exactamente. Porque logro lo que mi papá no logró. Y entonces muchas veces vi a mi papá, por ejemplo, no en mi caso digo, pero puede ser, o sea, vi a mi papá hablando horrible de mi tío, el millonario, y es que él me traicionó, y es que el dinero cambia a la gente, y entonces yo ¿qué aprendí? Que si yo tengo dinero, significa que traicioné a alguien y que el dinero es malo. Entonces, claro que la espiritual, de hecho, los que logran un gran nivel económico, tienen un gran principio de espiritualidad también. Hay veces que ese dinero llega de una manera no tan sana, digámoslo de esa manera, y pues emocionalmente estamos jodidos. Claro. Pero aquellos que logran vivir e impactar de su pasión y llegar a grandes cifras económicas, o sea, su nivel de espiritualidad, su nivel de fuerza, de conexión es enorme. Increíble. Sí, claro. Y entonces, ¿sabes qué? Yo cambié también esa energía porque conozco personas millonarias, conozco personas con un alto estatus económico, hablo de carros, hablo de muchas cosas, que son de las personas más humildes y más sencillas que yo puedo decir, yo quiero eso. O sea, yo quiero estar sentado con un montón de personas que sepan de muchos temas, que sean millonarias y entonces poder estar hablando de todos estos temas y saber que ahí hay lealtad, porque algo que hay que saber mucho es que en el tema de negocios, en el tema de lo económico, hay mucha lealtad. Lealtad en el sentido de aquí estoy contigo y por eso hacemos negocio y por eso hacemos esto. Y entonces romper todos esos esquemas, pero efectivamente hay que preguntarnos, hace poquito igual una amiga
me decía, cuando subí precisamente creo que ese video del inconsciente, me dice, o sea que mi inconsciente está queriendo que yo sea pobre. Pues probablemente sí. Ajá. Probablemente hay algo que no has solucionado, que no has integrado. Probablemente hay algo que aún falta. Algo que tú hayas querido y creado, porque tampoco te diré el pobre es pobre porque quiere, porque aquí nos ya entraríamos en un debate enorme. Totalmente. Pero sí te puedo decir que podemos encontrar esas formas de crear esa realidad, que hay personas a las que está más difícil que otras, sí, y esas abrazo y poderosamente espero que un día puedan salir de ahí, pero al final de cuentas somos creadores de nosotros mismos, y eso es lo verdaderamente importante. Por ahí escuchaba yo que a veces queremos tener el control, pero lo más importante es que tú seas el control. Ese es otro de, por ejemplo, con los que dicen así como Dios mediante, primeramente Dios, si Dios quiere. Siempre es como bueno, si estás aquí es porque Dios quiere, ¿no? Y yo soy el creador de eso, pero te digo, suena muy duro y muy fuerte en estos tiempos decirlo. Sin embargo, yo soy quien crea mi realidad. Dios es un referente únicamente. Y a veces es sano como hasta hacer berrinche en el universo y decir, ya universo, hazte cargo tú porque yo ya no puedo. Pero después vuelves y retomas tu poder. Claro. O sea, es válido. Entonces, creo que es mucho más sencillo ser y tener tú el control y hacerte responsable de todo, porque eso te da libertad, pero te hace responsable de un montón de cosas. Y más que estar jugando como a las cosas pasan por suerte, las cosas pasan pues por un golpe de suerte. La verdad es que no creo en la suerte, creo en las casualidades, y las casualidades nosotros las creamos, porque tú crees que la mujer, el hombre de tus sueños, el negocio, la persona con la que te sentaste a un lado en el banco, toda esa casualidad es nada más porque sí, ¿no? Hay algo ahí, la pareja que hoy tienes. Entonces, todos somos los causantes de crear nuestras casualidades, pero cuando el mundo dejó de creer en las casualidades, en la magia, perdón, le llamó casualidad. Y entonces, después de la casualidad, le llamó suerte. Ajá. Y dejó de lado la magia. Entonces, así le decían Cristo el mago. Al inicio era Cristo el mago. Einstein era chamán, Einstein era mago, Tesla era mago, Gandhi era mago. Fue algo que intentó hacer también el tema de Jacobo Greenberg con Pachita. Con Pachita. O sea, todo eso es temas maravillosos y hoy pues bueno, lo podemos ir comprobando cada vez más. Exactamente, pero hay que comprobarlos nosotros mismos, que es lo más importante, ¿verdad? Convencernos, porque este cambio de era es individual. Podrás tú no creer, pero mientras yo crea y mi realidad siga, voy a ir llegando a gente que verdaderamente cree. Si tú crees o no, pues ya, ese ya no es asunto mío. Claro, exactamente. Así que es individual la evolución, pero qué padre que en esa creencia y en esa evolución podamos impactar a muchas personas. Justo subí a mis historias también 2 amigos que me dijeron, güey, tus 11 pasos funcionan. Uno quería encontrar la chica ideal y me habló como hace un mes diciéndome, güey, es que otra vez pasó, o sea, no era ella. Dije, está cerca, ese es el paso 9. El paso 9 te quiere detener, porque después del 9 sigue el 10 y la tierra prometida. Si tú detienes en el 9, ya fuiste, porque estás batallando con lo mismo. Tienes que seguir adelante, sigue, confío en mí. Otro amigo quería tener un buen trabajo ahí en Estados Unidos. Lo contrataron, lo reclutaron, estuvo cerca, pero no se quedó. Le dije, sigue, es el paso 9. Está cerca, solo sigue, está ahí, no te detengas a eso. Y después, pues los dos en determinado tiempo, ay, tenías razón, y me manda foto con su chica. Es que esto fue casualidad, o sea, llegó de donde menos lo pensé y resulta que estaba aquí a la vuelta de la esquina y mira hoy, o sea, vamos hacia un mismo camino. Después me habla el otro, oye, no sé qué hiciste o cómo estuvo, pero funcionó, o sea, ya no fue en la empresa en la que me dijeron, pero me hablaron de otra que hace mucho tiempo había metido y hoy ya está. Y es que desde el punto, seguir avanzando. La mayoría creemos que cuando se pone difícil hay que claudicar, pero es la primera prueba que pone el universo para saber si quieres o no. Y si estás hecho realmente para esa parte. Por supuesto. Que finalmente, acuérdate, como dicen, no, el acero se forja con calor, entonces, pues nosotros también, no es que nos forjemos con calor, pero nos forjamos precisamente con pruebas, ¿no? O sea, y no son, las pruebas no, muchas veces las vemos como algo negativo y es aprendizaje, ¿no? Finalmente, y al final ya es aprendizaje. Por supuesto, y es, tú lo dijiste, saber qué tan listo y qué tan puesto estás. Claro, exactamente. Para que eso suceda. ¿Qué tan verdaderamente lo quieres? Es como, imagínate que tú eres el universo y tienes en tus manos algo que se llama plasma. Y tú estás viendo a quién le vas a apostar plasma. Y entonces empiezas a mandar las pruebas.
y alguien en la primera prueba dice, no, como que no, de este negocio no, a ti no. No, es que como que está muy lejos, a ti tampoco. Pero ves a alguien que aún con la prueba sigue y tiene la convicción y sigue adelante. Si tú tuvieras aquí en tus manos el plasma para plasmar las realidades, ¿a quién se lo apostabas? ¿Me explico? Entonces ahí viene, ahí está todo. El universo tiene un par de recursos más de los que tú crees y supones. De eso se trata todo esto. Y pues me da muchísimo gusto tenerte aquí, platicar. Yo creo que duraríamos horas, pero bueno, pues tú sabes que a veces el tiempo en los medios, en el podcast, pues a veces es corto, pero no por esto no significa de que haya sido sustancioso por una parte y por la otra, pues hacerte la invitación para que sigamos platicando de otros temas más y que también nos digas cómo podemos, si todavía hay lugares para llegar a este retiro, si todavía hay la posibilidad de hacerlo, ¿cómo lo podemos hacer? Por supuesto que sí, Carlos. Tengo 3 lugares listos. Esos 3 lugares son los que estoy ahorita encontrando para que suceda. Y prácticamente me pueden encontrar a mí en redes sociales como Yael Trejo Santos Psicólogo, en Instagram como Yael-Trejo-S. Y ahí ustedes pueden mandarme un mensajito y con gusto les doy todo lo necesario para que ustedes puedan asistir a este retiro. ¿Es en mayo? Es el del 8 al 11 de mayo. De mayo. Es decir, el 10 de mayo vamos a pasárnosla ya, que esa es otra prueba de las 11 pasos, porque esa fecha estaba disponible y pudimos haber dicho, es 10 de mayo, nadie va a ir. O podemos decir, porque es 10 de mayo, la gente va a ir. Entonces, es 10 de mayo, para que se lo regalen a su mamá o a quien gusten, y todo incluye ahí el vuelo, el hospedaje, el movernos allá, el carro con el que nos movemos, la camioneta con la que nos movemos, más todas las dinámicas. Practicamos allá yoga, lo que es mindfulness, hacemos integrar a papá, integrar a mamá, integrar al niño interior, una recorrida por absolutamente todos los chakras y al final un salto de fe que está hermoso, está muy, muy bonito. Entonces, de esa parte es de la que se trata. Ojalá que haya gente que lo vea, que se anime, claro, porque pues es una experiencia única, es una experiencia maravillosa y sobre todo que más gente se vaya adentrando a tomar responsabilidad total y absoluta de lo que diga, de lo que habla o de lo que sienta. Exactamente. Pues muchas gracias, Yael. Te agradezco muchísimo el estar aquí dentro de Al Caer la Noche. Es una de muchísimas veces que esperemos no coincidir, esperemos estar en un encuentro y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos, gracias a todos los que por acá nos están viendo y claro que sí, en próximas ocasiones, porque no vamos a hacer que vuelva a suceder. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron hasta este momento en Al Caer la Noche. Yo soy Carlos Padilla y gracias en la producción a Eloy García